Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 21 de enero de 2026 y estos son nuestros titulares. El Papa ha aprobado un año santo franciscano, con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco. Se podrá ganar la indulgencia en las iglesias franciscanas. El Papa ha recibido y bendecido a la venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un claro gesto de apoyo a la oposición venezolana. El Vaticano ha anunciado que el Papa no celebrará la misa del Jueves Santo en la cárcel, como hacía su predecesor, por lo que no lavará los pies a los presos. El cardenal Roche distribuyó un texto entre los cardenales presentes en el consistorio extraordinario, en el que expresaba su rechazo a la misa tradicional. Los obispos franceses han protestado enérgicamente contra la ley de eutanasia de su país, alegando que no se cuida la vida, propiciando la muerte. Nuevo Año Santo, esta vez dedicado a San Francisco. Se podrá ganar la indulgencia en todas las iglesias franciscanas, incluidas las de los franciscanos de María. León XIV ha aprobado e inaugurado un nuevo Año Santo, convocado esta vez con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco. Se podrá ganar la indulgencia en todas las iglesias franciscanas, incluidas las de los franciscanos de María. La Penitenciaría Apostólica ha publicado el decreto que regula esta celebración y establece la concesión de indulgencias plenarias bajo condiciones accesibles para todos los fieles. El documento proclama que cada fiel cristiano debe convertirse, siguiendo el ejemplo del Santo de Asís, en modelo de santidad de vida y testigo constante de paz. La indulgencia plenaria se concederá en las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre. Además, podrá aplicarse en forma de sufragio por las almas del purgatorio. Los destinatarios de esta gracia son, en primer lugar, los miembros de las familias franciscanas de la primera, segunda y tercera orden regular y secular, así como los miembros de los institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica y asociaciones públicas o privadas de fieles, masculinas y femeninas, que observen la regla de San Francisco o se inspiren en su espiritualidad o perpetúen su carisma de cualquier forma. Sin embargo, el decreto aclara que la indulgencia se extiende a todos los fieles indistintamente. Para obtenerla, deberán participar en el año de San Francisco con el alma desprendida del pecado, visitando, en forma de peregrinación, cualquier iglesia conventual franciscana o lugar de culto en cualquier parte del mundo dedicado a San Francisco o relacionado con él por cualquier motivo. El documento contempla una disposición especial para quienes no puedan desplazarse, los ancianos, los enfermos y quienes los cuidan, así como todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa, podrán igualmente obtener la indulgencia plenaria. Eso es válido, por lo tanto, para los que por los motivos citados vean la Santa Misa por Magnificat.tv o los canales de YouTube de los franciscanos de María. Todos los días 4 se emitirá un acto jubilar especial. León XIV ha querido tener un gesto público de apoyo a la oposición venezolana, recibiendo a uno de sus líderes más importantes y Premio Nobel de la Paz, Corina Machado. La Santa Sede ha informado este lunes 12 de enero que el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada en el Palacio Apostólico Vaticano a María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025. El encuentro se produce 9 días después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos y en pleno proceso de liberación de presos políticos.
Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional y líder del Partido Liberal Vente Venezuela, ha manifestado tras el encuentro que tuvo la bendición y el honor de compartir con su santidad y expresarle el agradecimiento de la oposición venezolana por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos, declaró Machado, refiriéndose a los más de 1000 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del régimen chavista, aunque en estos días se ha anunciado la liberación de varios de ellos. El encuentro entre la Premio Nobel de la Paz y el Santo Padre se produjo pocos días antes de que Machado se reuniera con Donald Trump en Washington, tal y como anunció el propio presidente de Estados Unidos el pasado jueves. En dicha reunión se abordaron las consecuencias de la captura del presidente venezolano y su esposa, así como el futuro del país en este complejo proceso de transición que se ha abierto. El Papa no irá a la cárcel a lavar los pies a los presos en Jueves Santo, como hacía su predecesor, sino que celebrará el Jueves Santo en San Juan de Letrán. En el pontificado anterior, se hizo tradicional que el Papa celebrara la misa vespertina del Jueves Santo, con especial énfasis en el lavatorio de pies en las llamadas periferias existenciales. El Papa León XIV ha decidido que la celebración vuelva a realizarse en San Juan de Letrán, como se hacía anteriormente. La fuerte personalidad del Papa Francisco se plasmó en celebraciones atípicas de la Semana Santa, que poco a poco se fueron convirtiendo en costumbre. Según se acaba de anunciar, León XIV no seguirá varias de esas costumbres y retornará a los usos anteriores al pontificado de su predecesor. Quizá el cambio más representativo sea el que afecta a la celebración del Jueves Santo. Desde el principio de su pontificado y de forma acorde con su gusto por los gestos efectistas, el Papa Francisco eligió lugares llamativos para la celebración del lavatorio de pies, ligados a las periferias existenciales, como cárceles y centros de acogida de migrantes, a veces fuera de la diócesis de Roma. El Jueves Santo, el Papa celebrará la misa crismal por la mañana en la Basílica de San Pedro, para consagrar el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Santo Crisma, que se usarán durante todo el año para la celebración de sacramentos en la diócesis de Roma. Posteriormente, a las 17:30, celebrará la misa In Cena Domini en San Juan de Letrán, la catedral papal, dentro de la diócesis de Roma. El prefecto del Dicasterio para el Culto, Cardenal Roche, repartió un documento contra la misa tradicional a todos los cardenales presentes en el consistorio de los días 7 y 8. El cardenal Roche defendió Traditionis Custodes en el consistorio con un memorando que no llegó a discutirse. Su tesis: la unidad exige una sola lex orandi. Su misión: el magisterio de Benedicto XVI, que declaró el misal de 1962 nunca abrogado. El cardenal Arthur Roche presentó en el consistorio extraordinario una defensa teológica de Traditionis Custodes, la normativa papal que restringe severamente el uso del misal romano de 1962. Su argumento central descansa en dos pilares. La liturgia ha experimentado reformas continuas en la historia, y la unidad eclesial exige una única lex orandi para el rito romano. Sin embargo, el texto suscita interrogantes doctrinales más allá de la defensa de su propuesta. Primero, invoca el principio de desarrollo orgánico sin distinguir entre evolutio y mutatio, entre crecimiento y ruptura. Segundo, omite el magisterio favorable al misal tradicional de Juan Pablo II y Benedicto XVI, construyendo una narrativa incompleta. Tercero, propone una ecuación novedosa. Rechazar la reforma litúrgica equivale a rechazar el Concilio Vaticano II, una tesis que ni siquiera Pablo VI formuló en esos términos. Por otro lado, Roche realiza un silencio magisterial selectivo y no cita el documento Ecclesia Dei de San Juan Pablo II,
en el que se reconocen las legítimas aspiraciones de los fieles al misal de 1962. Tampoco cita el documento de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, en el que se afirma que el misal de 1962 nunca fue abrogado. La Conferencia Episcopal Francesa ha rechazado la ley de eutanasia de su país, alegando que no se puede defender la vida, promocionando la muerte. El episcopado francés ha publicado un documento que rechaza la ley de eutanasia que se debate en el Senado. Los obispos advierten de que detrás del sufrimiento que habla del derecho a recibir ayuda para morir, hay un cambio de civilización, y lo resumen con una frase que no deja escapatoria: no se cuida la vida dando la muerte. El texto apunta al núcleo del debate. No es solo una reforma sanitaria, ni un nuevo derecho que complete el sistema. Es, dicen, una operación de ingeniería moral que cambia los nombres para anestesiar conciencias. Llamar acto de cuidado a la eutanasia o al suicidio asistido confunde, borra límites y normaliza que el Estado presente la muerte provocada como una salida legítima ante el sufrimiento. Los obispos denuncian que si en Francia se muere mal, no es por falta de una inyección letal autorizada, sino por la desigualdad real en el acceso a cuidados paliativos, por leyes existentes aplicadas a medias y por una red de acompañamiento que no llega a todos. En ese marco, la pregunta es incómoda pero lógica: ¿con qué autoridad se ofrece la muerte como opción cuando no se está garantizando el alivio del dolor y el cuidado integral? Nuestro editorial está dedicado a comentar el significado de que el Papa rechace la lectura del Vaticano II desde posiciones ideológicas. Después del consistorio extraordinario celebrado la semana pasada, lo más importante de la actualidad de la Iglesia esta semana ha girado en torno a lo que se debatió, se trató dentro de ese consistorio, lo que se ha podido saber naturalmente. Sobre todo dos intervenciones. Una, la del cardenal arzobispo emérito de Hong Kong, cardenal Zen, y la otra, la del cardenal Rocher, que es prefecto del dicasterio para el culto divino. El cardenal Zen, verdaderamente un guerrero de Cristo, un luchador de Cristo, amenazado por el régimen comunista chino, que fue recibido en la misma mañana que empezaba el consistorio por el Papa León, contrastando así con lo que había hecho el Papa Francisco, que no le quiso recibir a pesar de sus reiteradas peticiones. El cardenal Zen intervino en el consistorio delante, por ejemplo, delante del Papa, pero también delante de los más acérrimos defensores del concepto de sinodalidad del pontífice anterior, con una crítica demoledora a lo que era ese concepto de sinodalidad. Dijo, entre otras cosas, que era falso que en el sínodo, sobre la sinodalidad, hubiera hasta representado todo el pueblo de Dios. Había, dijo, una selección de ese pueblo de Dios que coincidía con lo que se quería después aprobar. Además, calificó como un insulto a la dignidad de los obispos cómo se había llevado a cabo ese sínodo. Y dijo que era blasfemo, así lo afirmó, que era blasfemo decir que el Espíritu Santo ahora quería unas cosas que eran contrarias a todo lo que el Espíritu Santo había manifestado a través del magisterio y la tradición en los 2000 años anteriores de la Iglesia. Una crítica, por lo tanto, demoledora, que concluyó afirmando que el concepto de sinodalidad, repito, estaba el cardenal Grech y estaba el Papa allí delante, que se está intentando implantar en la Iglesia, o que se estaba intentando implantar en la Iglesia, nos acerca más a los anglicanos que a los ortodoxos y que va a tener las mismas consecuencias destructivas que está teniendo la aplicación de la democracia en los anglicanos con la ruptura gravísima
de la unidad interna entre ellos. El 80% se han separado del 20% restante. El otro que intervino a través de un texto escrito, no oralmente, fue el cardenal Rocher. Justificó las restricciones a la misa tradicional alegando que es necesario que haya una única manera de celebrar la Eucaristía, porque eso garantiza la unidad en la Iglesia. Lástima que Rocher olvidó recordar en su alegato que en la Iglesia existen legítimamente muchas formas de celebrar la Santa Misa, por ejemplo, los ritos de las iglesias católicas orientales, o ritos antiguos que se siguen celebrando, el rito mozárabe en España o el rito ambrosiano en Milán. Así que su argumento a favor de que se suprima la misa tradicional en aras a la unidad de la Iglesia no se sostiene debido a lo que la realidad constata. Pero creo que ha sido también muy interesante el balance que ha hecho una revista italiana, Panorama, que tiene una tirada de 400.000 ejemplares semanales, sobre cómo es el pontificado del Papa León después de este consistorio extraordinario. Para la revista Panorama no le cabe ninguna duda que el Papa León es más de Benedicto que de Francisco, más ratzingeriano que bergogliano. Y lo apoya esta afirmación en dos cosas. Primero, lo que ha sucedido en el consistorio. Este artículo de la revista se publica después del consistorio extraordinario. Ha sido un ejercicio de sinodalidad, lo han reconocido todos, pero muy distinto, porque ha habido escucha, ha habido diálogo, ha habido oración, pero ¿qué es lo que no ha habido? Votaciones. Se ha escuchado, se ha hablado, posiblemente se ha discrepado con educación, pero no ha habido votaciones. Es decir, no ha habido intervención de laicos porque era un consistorio de cardenales, no un sínodo. Pero es que no ha habido un documento que se votara y que se aprobara con más o menos fuerza por parte de los participantes para ofrecer al Papa una línea, un pensamiento. No, simplemente ha sido escucha, diálogo, oración. Al Papa se le han presentado privadamente unas conclusiones, pero que no eran unas conclusiones votadas, unos artículos que se votaban en el aula. Y dice Panorama, este ejercicio de la sinodalidad es tradicional y está más en la línea de Benedicto que la de Francisco. Y además se refiere también a la decisión que ha tomado el Papa León de dedicar sus catequesis semanales a los textos del Concilio Vaticano II, dejando claro, son palabras de él, que hay que ir a la letra del concilio y que hay que dejar de lado lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, una interpretación ideológica de esos documentos conciliares, una interpretación ideológica liberal, progresista, de izquierdas. Esto le sitúa, insisto, opinión de la revista Panorama, mucho más en la línea de la hermenéutica de la continuidad del Papa Benedicto que de la hermenéutica de la ruptura que, según la revista, habría intentado aplicar el Papa Francisco. Hermenéutica de la continuidad, que significa que el Concilio Vaticano II, que no hay que olvidarlo, fue un concilio pastoral, no un concilio de definiciones dogmáticas. Por lo tanto, como todo concilio pastoral o como concilio pastoral, algunas de sus afirmaciones pueden ser ambiguas y necesitan interpretación. Y se pueden interpretar de acuerdo a la tradición, hermenéutica de la continuidad, o con una hermenéutica de ruptura, y eso fue lo que se llamó el, entre comillas, espíritu del concilio, en función del cual se ha justificado todo. Se ha justificado desde los abusos litúrgicos, esas misas que el propio Papa Francisco dijo que eran insoportables, hasta los abusos en la interpretación
o en la destrucción, mejor dicho, de la moral católica. ¿Un Papa León más ratzingeriano que bergogliano? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo en función, por ejemplo, de los nombramientos que ya no pueden tardar mucho en llegar. De hecho, esta semana se ha producido uno sorprendente. El nuncio en Argentina. Argentina es un gran país con muchísimos católicos, un país muy importante dentro de la Iglesia Católica. Además, es el país del difunto pontífice, del Papa Francisco. El nuncio en Argentina ha sido trasladado esta semana a Albania, un pequeño país, ciertamente en Europa, en los Balcanes, pero con una exigua minoría católica, porque en su mayoría es un país musulmán, desde la época en que los turcos invadieron esa parte de Europa y se salvó de la islamización Croacia y Serbia. De Argentina hasta Albania, eso ha sido interpretado como una degradación, es decir, tú eres una persona importante porque eres nuncio en Argentina, bueno, pues te pueden pasar a otro denuncio, a otro país de más o menos equivalente importancia, pero Albania. ¿Y por qué la degradación? Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Todo el mundo ha interpretado este cambio como una forma de decir por parte del Papa León: no me gustan los nombramientos de obispos que se han hecho en Argentina. ¿Hay motivos? Esta es la cuestión. ¿Era el nuncio en Argentina responsable de las ternas que se enviaban al Vaticano para proponer obispos para las sedes que iban quedando vacantes? ¿O era un simple cartero que se limitaba a avisar al que había sido nombrado obispo de lo que ya venía de Roma con el nombramiento dicho, sin que él prácticamente interviniera para nada? Eso seguramente lo dirá la historia, pero en todo caso la constatación es que ha pasado el nuncio de Argentina a nuncio en Albania, y esto, repito, todos lo han interpretado como un aviso, es decir, no le gusta al Papa lo que ha ocurrido en Argentina. Las consecuencias vendrán dentro de poco, cuando se sepa quién es el nuevo nuncio y cuáles serán los nuevos nombramientos. Ahora bien, si hay, me parece a mí, algo que manifiesta con toda claridad la diferencia entre el Papa León y el Papa Francisco, ha sido lo ocurrido, lo que está sucediendo en torno a Venezuela. Esta semana, el Papa León ha recibido a la premio Nobel y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La ha recibido justo antes de que la recibiera el presidente Trump, lo cual era un espaldarazo previo, un apoyo deliberado y público. Y la entrevista ha terminado, como siempre, con una fotografía en la que a ambos se les ve sonrientes y felices. Naturalmente, María Corina estaba entusiasmada. Un apoyo del Papa León a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, con fotografía sonriente incluida. Pero es que enseguida se ha publicado la foto del Papa Francisco cuando recibió a Maduro. Una foto en la cual el Papa Francisco se dejó fotografiar, está en el Vaticano, no fue una foto robada, es una foto oficial, se dejó fotografiar bendiciendo a bendiciendo a Maduro, cuando ya se sabía de sobra quién era él, cuando ya se sabía que era un dictador sangriento, cuando ya se sabía que tenía las cárceles llenas de presos políticos, que muchos de ellos eran torturados, cuando ya se sabía de sobra que millones de venezolanos habían tenido que huir de su país para salvar su vida o su dignidad. El Papa Francisco le recibe en el Vaticano y se deja fotografiar bendiciéndole. Ahí está la foto, una foto vale más que 1000 palabras.
¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Qué hubiera ocurrido si un papa hubiera aparecido bendiciendo a un sangriento dictador de derechas? Naturalmente no pasó nada porque los medios de comunicación mundiales, que están en su inmensísima mayoría a favor de la izquierda y por lo tanto a favor del comunismo. Y aunque sea sangriento, no pasa nada. Pero si hubiera sido un dictador de derechas, el clamor hubiera sido tan grande que el Papa se hubiera visto obligado a dimitir. Contraste entre León y Francisco, la foto. El uno recibe a María Corina Machado, y la recibe amable, cariñosamente, sonrientemente, y el otro recibe a un dictador asesino y se deja fotografiar bendiciéndole. Ahí está. No es que haya una interpretación equívoca o malintencionada. Ahí está. La fotografía está clarísima. La diferencia entre ambos también está clarísima. Una última nota de esta semana, alegre y esperanzadora. Ha empezado, por concesión del Papa León, el Año Santo Franciscano, el jubileo por el Año Santo Franciscano, con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís en este año 2026. Nosotros, como franciscanos de María, nos alegramos, agradecemos y nos unimos y participaremos de este jubileo que servirá para conseguir la indulgencia plenaria para difuntos y para uno mismo, y que servirá también para profundizar en la extraordinaria y profundísima espiritualidad de San Francisco de Asís. Seguimos rezando por el Santo Padre, seguimos rezando por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándole de lo que pasa en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnificat.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.